Escándalo en caso cerrado. Nunca antes habíamos visto algo así en la historia del programa. La doctora Ana María Polo perdió el control y le dio un golpe en plena cara a un participante en vivo. No se compra. Yo la compro. No Dice se 1000 pesos. Que no se compra, estúpido. Sí, un golpe que dejó paralizado al público y desató una ola de reacciones en todo el mundo. ¿Quieres conocer todos los detalles de este explosivo enfrentamiento y lo que sucedió después? Quédate hasta el final porque esta historia te va a dejar sin aliento. Pero antes, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna revelación exclusiva ni noticia impactante. Vamos a descubrir juntos la verdad detrás de este escándalo. El set de Caso Cerrado estaba preparado para otro juicio televisado como tantos otros. Las cámaras ya grababan, el público aplaudía con entusiasmo, y la doctora Ana María Polo, como siempre, hacía su entrada con paso firme, irradiando autoridad. Nadie podía anticipar lo que estaba por ocurrir. Lo que comenzó como un caso más en la larga trayectoria del programa, pronto se transformaría en uno de los momentos más tensos y escandalosos en la historia del show. El caso, en principio, no parecía nada extraordinario. Una mujer joven, de unos 20 y tantos años, acusaba a su expareja de manipulación emocional, acoso constante y amenazas veladas que la tenían al borde de un colapso nervioso. La historia era espinosa, sin duda, pero no muy diferente a otros episodios que se habían transmitido anteriormente. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos, cuando Rubén, el demandado, subió al estrado. Desde el primer instante, su lenguaje corporal alertó a todos. Caminó con una sonrisa arrogante, con las manos en los bolsillos y la mirada desafiante, sin saludar ni a la jueza ni al público. Cuando comenzó a hablar, no hizo ningún intento por disimular su desprecio por el proceso ni por su expareja. Interrumpía a la demandante constantemente, lanzaba carcajadas sarcásticas cada vez que se mencionaban sus supuestos abusos, y no tardó en mirar directamente a Ana María Polo para espetarle: todo esto es un circo. Usted no es jueza, esto es solo un show barato. El público se quedó en silencio, atónito. La doctora Polo, conocida por su templanza incluso en las situaciones más difíciles, respiró hondo, tratando de mantener el control. Le pidió a Rubén que moderara su actitud y respetara el espacio, recordándole que estaba siendo visto por millones de personas. Pero Rubén no se detuvo. Con tono burlón, le respondió que no tenía miedo a ninguna de sus palabritas, y que sabía que todo estaba montado para hacerla quedar como una heroína. La tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. El equipo de producción comenzó a intercambiar miradas preocupadas tras las cámaras. El público murmuraba, visiblemente incómodo. Y entonces, algo se rompió. La doctora Polo, por primera vez en muchos años al frente del programa, dejó entrever una expresión de furia que nadie había visto antes. Se levantó de su asiento, avanzó con paso decidido hacia el estrado y, señalando a Rubén con el dedo, le gritó con voz firme y resonante: aquí se respeta. Aquí se viene con la verdad y con humildad. Rubén soltó una risa más, desafiante, y murmuró una grosería apenas perceptible, pero lo suficientemente clara para encender la chispa final. El público reaccionó con un abucheo generalizado. La doctora Polo, completamente fuera de sí, tomó un vaso de agua del estrado y lo arrojó con fuerza contra el piso, haciendo que estallara en 1000 pedazos. El ruido fue tan fuerte que los camarógrafos detuvieron la grabación momentáneamente. La seguridad del set tuvo que intervenir. Lo que sucedió ese día quedaría marcado como un antes y un después en la historia de Caso Cerrado. Y lo peor, aún estaba por llegar. Rubén no se detuvo. A medida que avanzaba el caso, sus comentarios se volvían más hirientes y agresivos. Cada palabra salía de su boca como una daga envenenada, dirigida con intención de humillar y desacreditar. Miraba a la demandante con desprecio absoluto, como si su sola presencia le molestara profundamente. Lanzaba frases cargadas de machismo y arrogancia. Ella sabía en lo que se metía, dijo una y otra vez, como si eso justificara cualquier atropello. Yo hago lo que quiero con quien quiero, añadió, con una sonrisa altanera que irritó incluso a los miembros más neutrales del público. La tensión en el set era evidente. El equipo de producción intercambiaba miradas nerviosas, mientras los asistentes de cámara evitaban enfocar demasiado el rostro de la demandante, visiblemente afectada. Ana María Polo, con su característico porte firme, intentaba mantener el control de la situación. Intervenía con comentarios breves, intentando reconducir el caso, pero Rubén no cedía. Por el contrario, se sentía cada vez más envalentonado por el murmullo que provocaba en la audiencia. Algunos reían incómodos, otros empezaban a manifestar su desaprobación. Y entonces, ocurrió lo inesperado.
En un momento en que la doctora intentaba hacerle una pregunta directa sobre su comportamiento, Rubén interrumpió y, con voz desafiante, escupió una frase que heló el ambiente: «Tú no eres juez, solo eres una actriz con toga». El silencio que siguió fue sepulcral. La audiencia se quedó muda por un segundo, procesando el atrevimiento. Después, vinieron los abucheos, los suspiros, las expresiones de incredulidad. Algunos se taparon la boca, otros se miraron entre sí como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Nunca, en toda la historia del programa, alguien se había atrevido a cruzar esa línea. Ana María Polo, visiblemente irritada, respiró hondo. Su mirada se endureció. Alzó la mano para pedir silencio y con voz firme, sin levantar el tono, le exigió a Rubén que se callara y respetara el proceso. Pero Rubén no solo no obedeció, sino que soltó una carcajada burlona, como si todo esto fuera un juego para él. Fue en ese instante que algo cambió. La doctora, lentamente, se levantó de su asiento. La cámara principal la siguió mientras caminaba con paso firme hacia Rubén. Nadie sabía qué iba a hacer, pero todos contenían la respiración. Y entonces, sin previo aviso, lo hizo, le dio una bofetada seca y sonora que resonó en todo el estudio. El impacto fue tal que Rubén quedó atónito, con la cabeza girada hacia un lado, sin reacción inmediata. La audiencia estalló en una mezcla de gritos, aplausos y exclamaciones de sorpresa. El rostro de la doctora Polo no mostraba arrepentimiento, sino una determinación absoluta. No dijo una palabra más. No hacía falta. El silencio de Rubén lo dijo todo. Por primera vez en toda la audiencia, el agresor quedó mudo ante la contundencia de una mujer que, aunque no fuera juez, había dado una lección de dignidad y respeto que jamás olvidaría. Después del golpe, el estudio entero quedó en shock. El público, la producción, los asistentes, todos quedaron paralizados. Rubén, desconcertado, no respondió. La doctora volvió a su silla con el rostro endurecido, la mirada fija en un punto invisible, como si intentara controlar la tormenta interna que la había llevado a ese extremo. La directora del programa, presa del pánico, ordenó por el auricular un corte inmediato de grabación. Las luces se atenuaron de golpe, los camarógrafos bajaron sus equipos, como si el set hubiese perdido vida en un segundo. Un silencio incómodo se apoderó del estudio. Los productores corrieron al centro del set, con expresiones tensas y desconcierto total. Varias personas se acercaron rápidamente a Ana María Polo, que respiraba con dificultad, tratando de no perder el control otra vez. Le temblaban las manos. Algunos miembros del equipo intentaron calmarla, hablándole en voz baja, mientras ella seguía sin quitar la vista de Rubén, que apenas podía articular palabra. En un susurro apenas audible, soltó: «Esto lo van a pagar caro». Uno de los asistentes de producción ayudó a Rubén a incorporarse. Su rostro mostraba incredulidad, más que dolor. Nadie esperaba que la reconocida y siempre controlada doctora Ana María Polo reaccionara así, mucho menos durante una grabación en vivo, con cámaras encendidas y un público presente. Era una figura pública, una jurista televisiva con millones de seguidores, y ahora había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Mientras Rubén era escoltado fuera del plató, algunos miembros del equipo ya estaban revisando los monitores y los discos de grabación. Querían asegurarse de que aquella escena no saliera a la luz, o al menos intentar contenerla. Pero era demasiado tarde. Uno de los técnicos descubrió que un asistente había estado grabando con su celular desde un ángulo lateral. En cuestión de minutos, ese video ya había sido enviado a un grupo de WhatsApp del equipo técnico, y de ahí comenzó a volar como pólvora. El escándalo ya era imparable y lo peor estaba por venir: la grabación se había filtrado. En menos de una hora, fragmentos del video comenzaron a circular en redes sociales. Se veía claramente el momento en que la doctora se levanta, lanza una frase cortante y le propina la bofetada a Rubén, quien solo alcanza a retroceder, sorprendido. La voz de fondo de algunos asistentes gritando «corte» y el murmullo del público hacían aún más dramática la escena. En la cuenta oficial del programa aún no se emitía ningún comunicado, pero los medios ya estaban encima. Algunos periodistas de espectáculos ya hablaban de la caída de la implacable doctora Polo. Mientras tanto, en los pasillos del canal, la tensión era palpable. Se analizaban las posibles consecuencias legales, las cláusulas del contrato, y sobre todo, el impacto que tendría en la reputación del programa y de su conductora estrella. Ana María, aún en su camerino, mantenía la mirada fija en el suelo. Sabía que había cometido un error. Pero también sabía que aquel golpe no había sido producto del momento, sino el estallido de una acumulación de tensiones que llevaba tiempo reprimiendo.
El problema era que ahora todo el mundo lo sabría. Solo unas horas después del incidente, una grabación desde un celular comenzaba a circular en redes sociales como un reguero de pólvora. Aunque no era una grabación oficial ni profesional, la imagen era clara, se veía sin lugar a dudas el momento exacto en que la doctora Ana María Polo, visiblemente alterada, se levantaba de su silla con un gesto de furia y golpeaba a Rubén en la cara. El estruendo del manotazo, el silencio abrupto del público y el rostro de asombro del propio Rubén hacían de la escena algo tan impactante como inédito. El clip se volvió viral en cuestión de minutos. Twitter, Instagram y TikTok ardían con hashtags como #Doctora Polo Violenta, #Caso Cerrado Golpe y #Justicia TV. Las imágenes daban la vuelta al mundo digital sin control. En menos de 3 horas, el video había sido compartido más de 1 millón de veces. Las opiniones, como era de esperarse, estaban divididas. Algunos internautas aplaudían la reacción de la doctora, asegurando que ya era hora de que alguien pusiera a ese patán en su lugar, mientras que otros la acusaban directamente de haber cruzado una línea inaceptable, señalando que ningún profesional del derecho debía recurrir jamás a la violencia, por más provocación que hubiera. Los comentarios se multiplicaban con velocidad vertiginosa. Esto no es justicia, es espectáculo barato, decía un usuario. Bravo, doctora. Hizo lo que todos queríamos hacer, respondía otro. La polarización era total. Influencers, youtubers y personalidades del mundo del espectáculo comenzaron a reaccionar en vivo, generando aún más atención sobre el hecho. Algunos programas de análisis jurídico se animaron a discutir si podría haber consecuencias legales para la conductora, y si Rubén podría demandarla por agresión en un tribunal real. Medios de comunicación como Telemundo, Univisión e incluso CNN en español replicaron la noticia como una bomba mediática. Los titulares eran contundentes: Doctora Polo en el ojo del huracán, violencia en el set de Caso Cerrado, el escándalo que podría acabar con el icónico programa. Los productores del show no tardaron en emitir un breve comunicado que no hizo más que aumentar el morbo: estamos evaluando internamente lo ocurrido. Pronto daremos declaraciones. Ese silencio oficial encendió aún más las alarmas. La pregunta que muchos se hacían no era menor: ¿podría esto significar el final de Caso Cerrado? Después de casi 2 décadas al aire, el emblemático programa enfrentaba su mayor crisis pública. Algunos insiders de la cadena revelaron que las grabaciones siguientes fueron suspendidas de manera indefinida. El equipo de producción habría sido citado a una reunión urgente para discutir el futuro inmediato del proyecto. A la par, se rumoraba que ejecutivos de alto nivel estaban considerando sanciones e incluso una posible salida definitiva de la doctora del formato. Mientras tanto, Rubén, el protagonista involuntario del escándalo, reapareció en redes sociales con una fotografía del lado izquierdo de su rostro visiblemente enrojecido. La justicia no se da con la mano, sino con la ley, escribió, dejando entrever que podría tomar acciones legales. Lo que parecía ser un episodio más de un show de televisión se había transformado en un terremoto mediático que ponía en jaque la credibilidad, la integridad y la continuidad de uno de los programas más vistos de la televisión hispana. Rubén presentó una denuncia formal por agresión que sacudió los cimientos de la televisión hispana. La noticia estalló como una bomba en el mundo del espectáculo y del entretenimiento legal. Según fuentes cercanas al caso, la denuncia incluye cargos graves, detallando no solo el episodio puntual de la supuesta agresión física, sino también el impacto emocional y psicológico que ésta habría dejado en Rubén. Su abogado, en una rueda de prensa que captó la atención de los medios nacionales e internacionales, fue tajante al expresar que buscarían una compensación millonaria por daño físico, emocional y moral. El letrado no solo explicó que la demanda incluiría reparaciones económicas, sino que también planeaban solicitar medidas cautelares que podrían afectar directamente el futuro profesional de Ana María Polo. Las palabras del abogado no dejaron espacio a dudas: este es un caso serio, que merece justicia y que, de comprobarse la agresión, tendrá consecuencias legales contundentes. Por su parte, Ana María Polo se mantuvo en un silencio absoluto, una actitud que encendió aún más la especulación. No se emitió ningún comunicado oficial, ni una declaración pública para aclarar los hechos o expresar su versión. Sus redes sociales quedaron en suspenso, sin una palabra de apoyo o defensa personal. Algunos expertos en comunicación señalaron que este silencio podría ser una estrategia para evitar alimentar la polémica, mientras que otros creían que podría estar preparando una respuesta contundente para un momento posterior. La ausencia de una postura clara dejó un vacío que los medios y el público llenaron con todo tipo de especulaciones.
La cadena Telemundo, responsable de la producción y transmisión del popular programa donde la doctora Polo ha consolidado su fama, no tuvo más opción que suspender temporalmente la emisión de nuevos episodios. La decisión fue tomada tras intensas reuniones internas, ya que existía una creciente preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en la imagen del canal y en la recepción del programa por parte de la audiencia. La suspensión fue anunciada con un comunicado oficial donde se mencionaba que la medida era precautoria y temporal, mientras se investigaba a fondo lo sucedido para garantizar que se actuara con responsabilidad y respeto hacia todas las partes involucradas. Dentro de la producción, el ambiente se tornó tenso y lleno de incertidumbre. Muchos trabajadores expresaron su temor de que todo el proyecto, construido durante años y con una sólida base de seguidores, pudiera venirse abajo. Técnicos, productores, asistentes y demás personal sentían que sus carreras y estabilidad laboral estaban en juego. Algunos incluso llegaron a plantear la posibilidad de que el programa tuviera que cancelarse definitivamente si el escándalo escalaba. Estas preocupaciones se filtraron a los medios y se difundieron rápidamente, generando aún más presión sobre la cadena y sobre Ana María Polo. En las redes sociales, la división era total y casi inmediata. Por un lado, un sector considerable del público pedía la cancelación inmediata del programa y la exclusión definitiva de Ana María Polo del mundo televisivo, denunciando lo que ellos percibían como una falta grave y una conducta inaceptable. Por otro lado, miles de seguidores y admiradores de la doctora lanzaron campañas masivas de apoyo, defendiendo su integridad y justificando sus acciones. Bajo hashtags como #Justicia para Ana María o #Ella solo se defendió, estos seguidores argumentaban que la doctora Polo solo reaccionó ante un abusador y que había sido víctima de provocaciones constantes por parte de Rubén. La polarización se reflejaba en memes, videos, publicaciones emotivas y discusiones acaloradas que mantenían el tema en tendencia durante días. Mientras tanto, los ejecutivos de Telemundo y los abogados de ambas partes continuaban con investigaciones, entrevistas y negociaciones en privado. El destino de Ana María Polo seguía pendiendo de un hilo, en un escenario donde cualquier nuevo detalle podía inclinar la balanza a favor o en contra de su carrera. En un mundo donde la imagen pública es clave, y más en la televisión, esta situación se convertía en una batalla legal y mediática que marcaría un antes y un después en la vida de todos los involucrados. Después de semanas de silencio absoluto, que mantuvieron en vilo a sus seguidores y a la audiencia habitual de Caso Cerrado, Ana María Polo decidió finalmente romper su mutismo y convocar una rueda de prensa que sería decisiva para aclarar lo ocurrido y tratar de recuperar la confianza del público. En un salón de conferencias abarrotado de medios de comunicación, con cámaras apuntándole desde todos los ángulos, la doctora Polo apareció con una expresión seria, pero con una voz firme y segura que denotaba la convicción de sus palabras. Con una mirada directa a los periodistas, inició su discurso diciendo: "No soy perfecta. Cometí un error y lo reconozco". Estas palabras, cargadas de humildad y sinceridad, contrastaban con la imagen rígida y a veces intransigente que el público tenía de ella. Sin embargo, quiso dejar claro que ese error no fue un acto de irresponsabilidad, sino una reacción impulsada por una causa mayor. Lo hice defendiendo a una víctima y a todas las mujeres que han sido humilladas por hombres como él, agregó, refiriéndose a Rubén, el hombre involucrado en el polémico caso que detonó la crisis. El impacto de sus palabras fue inmediato y profundo. Muchas personas, especialmente mujeres que se habían sentido identificadas con la situación expuesta, expresaron su apoyo hacia Ana María Polo. La valentía de admitir un error y defender públicamente una causa tan delicada como la violencia y el abuso de género generó un debate intenso en las redes sociales y en los medios. A pesar de la controversia, no hubo lugar para pedir disculpas a Rubén, el demandante, lo cual mantuvo la tensión entre ambas partes. Sin embargo, la doctora Polo asumió plenamente las consecuencias que derivaron de sus actos. Telemundo, la cadena que produce y transmite Caso Cerrado, optó por una postura equilibrada. Por un lado, decidió no cancelar el programa ni despedir a Ana María Polo, reconociendo su valor y la popularidad que ella representa. Pero, por otro lado, impuso una pausa indefinida al show, una medida cautelar para calmar las aguas y revisar a fondo los procedimientos que llevan a cabo en el programa. Esta suspensión temporal, sin fecha clara de retorno, fue interpretada como una señal de que la empresa quería evitar que la polémica creciera y afectara su imagen y credibilidad. En cuanto a Rubén, la otra parte afectada en este conflicto, su situación también se resolvió de manera discreta y reservada. Tras negociaciones privadas y mediadas por abogados, ambos llegaron a un acuerdo confidencial que derivó en el retiro formal de la demanda. Nadie conoció los términos exactos del arreglo, lo que alimentó aún más el misterio y las especulaciones sobre lo que realmente sucedió detrás de cámaras.
Este incidente no solo sacudió los cimientos del programa televisivo, sino que también marcó un antes y un después en la carrera y vida pública de la doctora Polo. Para muchos, ella se convirtió en un símbolo de valentía y de defensa de las víctimas, alguien capaz de poner su prestigio en juego por una causa justa. Para otros, sin embargo, representó un peligro, una figura polémica que cruzó la delgada línea entre la justicia televisiva y la venganza personal. Lo cierto es que ese día, Caso Cerrado rompió todos los límites establecidos entre la justicia que se imparte en un plató y la furia real que puede desencadenar la confrontación humana. La televisión, que durante años había sido un espacio de resolución y entretenimiento, se transformó en un escenario donde las emociones y la verdad chocaron de manera violenta y sin filtro, dejando una huella imborrable en la historia del programa y en la memoria colectiva de sus espectadores. A partir de ese momento, la audiencia comenzó a cuestionar con mayor rigor la autenticidad y la ética detrás de los casos presentados, mientras que la doctora Polo se enfrentaba a la tarea titánica de reconstruir su imagen pública y profesional en un mundo donde la fama puede ser tan efímera como intensa. Sin duda, aquel episodio será recordado como uno de los capítulos más polémicos y trascendentales en la trayectoria de Caso Cerrado y su emblemática conductora. ¿Qué opinas de lo que pasó en Caso Cerrado? ¿Crees que la doctora Polo hizo bien en reaccionar así o debió mantener la calma? ¿Te gustaría que se haga justicia o piensas que esto es solo un show más? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas realmente. Y si te gustó esta historia y quieres estar al tanto de todos los escándalos y chismes más impactantes, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún video y compartirlo con tus amigos. Aquí seguimos con más contenido que te va a sorprender.